Hola, muy buenos días. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de gestión ambiental. Mi nombre es Tatiana Heredia. Yo soy ingeniera ambiental y el día de hoy los estaré acompañando con este tema de capacitación para nuestra empresa Sevilco, Seguridad y Vigilancia. ¿Con qué iniciamos? Con dos definiciones que son muy importantes que nosotros como trabajadores, como personas, como familia en nuestras casas debemos de tener en cuenta para poder interactuar y entender los impactos que podemos llegar a generar en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Entonces, la primera definición es aspecto ambiental. Aspecto ambiental me define como los elementos de las actividades, productos o servicios que interactúan con el medio ambiente. Para mí también es complejo, me parece como bastante enredada esta definición en el sentido de que puedo tener diversos enfoques, pero es algo muy sencillo. En estos momentos, ustedes que están visualizando esta capacitación, tienen sus computadores, ¿cierto? Entonces, su actividad es capacitación virtual. Esa es como tal la actividad. Y para el desarrollo ustedes de esa actividad están utilizando el computador, ¿sí? Y para el uso de su computador están utilizando energía. Y si están en un espacio cerrado, con poca luz, también están utilizando energía para que los ilumine. Entonces, dentro de su actividad de capacitación virtual, uno de los aspectos ambientales es consumo de energía. Por eso me dice que es el elemento de las actividades. Tenemos la actividad como tal de capacitación virtual, pero ese elemento es el consumo de energía. Y así con cada uno de los aspectos ambientales que vamos a visualizar el día de hoy. Y cada uno de esos aspectos siempre me genera un impacto ambiental, ¿sí? Ese impacto ambiental, ¿qué es? Es el cambio en el ambiente, cualquier tipo de cambio en el ambiente, en su contexto, positivo o negativo, generado por los aspectos ambientales. Entonces, volvemos a la actividad de capacitación virtual. Ustedes están consumiendo energía, ¿cierto? Ese consumo de energía, ¿qué impacto me genera? ¿Cuál es el cambio? Siempre en el día a día, en la televisión, en la empresa, estamos escuchando, consuman poca energía, apague la luz. Entonces, ¿pero por qué? Porque para producir energía estamos generando un impacto en el ambiente y ese impacto por el consumo de energía es negativo. Entonces, si viene la energía de hidroeléctricas, pues es el impacto del consumo del agua. Cuando se hizo esa hidroeléctrica generó daños en nuestro ambiente. Si la energía es producto de una termoeléctrica, me está contaminando principalmente el aire, ¿sí? Entonces, siempre, cada una de las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra empresa, tienen aspectos ambientales. Y esos aspectos ambientales me van a generar un cambio en el ambiente. Recuerden que esos impactos pueden ser positivos o negativos. Ahora vamos a visualizar, bueno, esto es lo que yo les comentaba, que cada aspecto me genera un impacto. Ahora vamos a visualizar cuáles son aspectos ambientales que podemos llegar a tener. Entonces, primero, demanda de energía. También puede llegar a ser generación de ruido. En el aspecto agua, tenemos demanda del recurso hídrico, ¿sí? Ya sea que vayamos al baño, nos lavamos las manos, usamos el inodoro, lavamos los platos, ¿sí? También tenemos generación del recurso hídrico cada vez que lavamos nuestros vehículos. Cuando nosotros utilizamos agua, siempre sale el agua sucia. Entonces, eso se llama vertimientos.
Esos vertimientos pueden llegar a generarse por las aguas domésticas cuando vamos al baño, lavamos las manos, cuando lavamos platos, pero también puede llegar a generar ese tipo de vertimientos por la limpieza del parque automotor o cuando se hacen las jornadas de limpieza a los carros y canillas. ¿Sí? Entonces, todo eso son los aspectos ambientales. Seguimos con el consumo. Me parece que me huele uno. Entonces, tenemos el consumo de materiales desde el punto de vista de recursos naturales. Cualquier elemento que nosotros consumamos del ambiente también es un aspecto ambiental. Principalmente ustedes lo tienen definido en la empresa como consumo de papel, ¿sí? Por el uso que se le da y por los diferentes elementos que ustedes puedan llegar a tener, incluido el consumo de gasolina, el consumo ACP. Desde el punto de vista aire, tenemos emisión de gases por la parte de gases refrigerantes, tenemos generación de emisiones atmosféricas, generación de gases y vapores y la generación de radiaciones por las antenas que se utilizan. También podemos llegar a tener aspectos ambientales por parte de la emergencia, por derrame de sustancias químicas, por derrame de los residuos peligrosos o algún escape de gas. Por otro lado, seguimos con las sustancias químicas. Las sustancias químicas, cualquier consumo de sustancia química también me puede llegar a generar o me genera algún aspecto ambiental. Desde el punto de vista de los residuos, todo tipo de residuo que nosotros generemos me genera un impacto. Entonces, la generación de residuos es un aspecto ambiental. Dentro de los residuos tenemos los residuos aprovechables y los residuos no aprovechables. Podemos llegar a tener residuos con los escombros, residuos peligrosos que ustedes podemos llegar a tener, como cuáles, biosanitarios, biológicos por las materias fecales, los químicos por los aceites, tóner o tintas de las impresoras, los RAEs. RAEs son los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos como computador, calculadora, teléfonos, ¿sí? Las luminarias y bombillos, pilas y demás. Los que acabamos de ver principalmente nos generan impactos negativos. ¿Sí? Estos aspectos ambientales nos generan impactos negativos. Pero como en la definición también nos dice que los impactos pueden ser positivos, también ustedes tienen identificados unos aspectos ambientales que me generan impactos positivos, ¿como qué? Como la reutilización del papel, la reutilización del cartón, la siembra de árboles, incluso el uso de caninos, ¿sí? Como elementos. Entonces, estos son los principales aspectos ambientales que se manejan en CEDICOR, generando o conglomerando estos tres dentro de su matriz de aspectos e impactos ambientales como significativos. Generación de residuos peligrosos especiales, generación de residuos peligrosos por el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor como negativos. Y positivo, generación de empleo. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta en cada una de nuestras actividades que desarrollamos. ¿Qué controles tenemos implementados en CEVICOL? ¿Sí? Tenemos muchos dentro de los principales, tenemos proyectos con paneles solares, ¿sí? Que se llaman proyectos fotovoltaicos. ¿Qué es paneles solares? La idea es a través del sol, estos paneles captan energía y se condensan en una batería para que utilicemos en el desarrollo de nuestras actividades diarias. El uso de luminarias, ya sean ahorradoras o tipo LED, ¿sí? Aprovechamiento de la luz natural, el uso de sistemas hidrosanitarios ahorradores, se utilizan en los sanitarios. Existen de esos que podríamos llamar antiguos, donde sus tanques son grandes, se utilizan botellas,
¿sí? Para reducir el volumen que requiere para hacer una descarga adecuada. Se tienen programas o directrices para el uso del aire acondicionado, que es que siempre yo debo de tener el aire acondicionado, uno, cuando realmente lo necesite, ¿sí? Si yo estoy en un espacio en donde hoy está a 35 grados la temperatura, no puedo mantener el aire en el mínimo, que creo que algunos me dan 17, los nuevos, porque siempre ese cambio brusco de afuera hacia adentro va a generar que el aire acondicionado, el equipo, trabaje mucho más. Tenemos que siempre mantenerlo, el aire acondicionado, una temperatura confort para todo. Que si yo salgo o entro de ese espacio con aire acondicionado, no hay un cambio brusco. Me sirve para mi salud y me sirve para el consumo de medio ambiente. Se tienen horarios establecidos, ¿sí? Para el uso del aire acondicionado. También se han desarrollado proyectos de siembra, ¿sí? En donde algunos de ustedes podrán participar o si no participarán en estos proyectos de siembra y también una gestión adecuada de los residuos, ¿sí? Ya sean los residuos aprovechables, los residuos no aprovechables o los residuos especiales. Acá vamos a ver cuál es la gestión de los residuos, ¿sí? Siempre, bueno, antes de la gestión de los residuos es importante que reconozcamos 4 definiciones, ¿sí? Son definiciones que probablemente lo escuchamos en el día a día, pero muchas veces no la interiorizamos. ¿Y esto dónde se ve? Se ve cuando yo voy y reviso las canecas y la caneca negra tiene cáscaras de plátano. La caneca blanca tiene vasos desechables, ¿sí? Siempre no hacemos una clasificación adecuada de residuos, que es algo muy importante. Entonces, empezamos. ¿Qué es un residuo? El residuo es un elemento que para determinada persona ya no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Sin embargo, ese residuo, con el hecho de que esa persona no le tenga ninguna utilidad, pero sí tiene o puede llegar a tener una utilidad en otro contexto, en otro momento, a otra persona. Por eso viene y se incluye la definición de reutilización. ¿Qué es reutilizar? Tomar ese residuo que para X o Y persona lo generó, yo lo voy a utilizar en otra actividad. Muchas veces confundimos reutilización y reciclaje, que son elementos o conceptos parecidos pero diferentes. La reutilización está enfocado a que yo utilizo ese elemento o ese residuo y no le inyecto más energía. No hay un cambio significativo en ese elemento. El más fácil que me gusta explicarles es, por ejemplo, la hoja, que uno lo llama hoja reciclada. Yo lo que hago con esa hoja es reutilizar. ¿Sí? Entonces, voy a tomar acá como ejemplo una hoja. Entonces, esta hoja en este caso, bueno, en este caso este es papel químico. El papel químico no es reciclable, pero lo voy a tomar como ejemplo. Está utilizada por los dos lados, ¿sí? Entonces, esta hoja yo no la puedo reutilizar, ¿sí? A no ser que yo vaya a hacer una figura, ¿sí? Pero sí la puedo reciclar. Pero ya les voy a dar un ejemplo. Entonces, asumamos que esta servilleta, si me pueden ver o tomen una servilleta, por un lado yo escribí, es una hoja, y yo escribí por ese lado. Ya no lo sirvo, no lo necesito y lo llevo para el área que en las empresas llamamos reciclaje, hoja reciclada. Esa hoja, por un lado fue utilizada, por la otra no. Yo la puedo reutilizar. Un espacio donde está totalmente en blanco, ¿sí? Cuando ya está por ahí, esta hoja puede ir al reciclaje. ¿Y qué me dice que es el reciclaje? El reciclaje es cuando hay una transición
transformación del producto. Yo inyecto energía a través de un proceso. Ejemplo, cogen esta hoja y la llevan a reciclaje y la transforman en una nueva hoja. Pues esa es la diferencia entre reutilización y reciclaje. La reutilización no hay ningún cambio significativo y reciclaje es que se transforma esa hoja, ya sea en una nueva hoja, ¿sí? Y cuando hay esa transformación, se le inyecta energía. Hay que echarlo en agua, transformarla, entonces se gasta energía en eso. Entonces es importante lo que lo tengamos en cuenta. Ahora revisemos la definición de segregación en la fuente. ¿Qué es segregar? Separar. Separar los residuos donde yo, como usuario de ese residuo, lo genero. ¿Sí? Entonces, si ustedes están en sus oficinas, están en sus puestos de trabajo, separarlo en las canecas que están. No es actividad de las chicas o chicos de servicios generales separar nuestros residuos. No, nosotros como generadores de los residuos debemos de clasificarlos de manera adecuada. Y así contribuimos a toda la gestión de la parte de residuos de manera adecuada. Y finalmente la cultura de la no basura, ¿sí? Que está enfocado a nuestros comportamientos como personas y como trabajadores. La idea es que ustedes utilicen lo que realmente necesiten o incluso compren lo que realmente necesiten. No nos dejemos llevar por el consumismo, por la moda. ¿Por qué? Porque muchas cosas que nosotros utilizamos tienen uso momentáneo y ya después no lo utilizo, entonces ya después lo voy a desechar. Me va a quedar como residuo. Entonces mi invitación es, si ustedes van a comprar o van a utilizar algo, van a utilizar una hoja, y piensen, ¿lo necesito o puedo utilizar una hoja por el otro lado ya utilizada? El ejemplo más fácil que me gusta a mí compartir es en las piñatas de los niños. Tenemos una piñata que la revienta. Normalmente las piñatas compran elementos que no son tan útiles. Los niños si están en la piñata, si no cogieron, lloran. Y el que coge son felices. Pero cuando llegan a la casa, realmente, ¿qué hacen con esos elementos? Por mucho juegan 5 minutos y ya después esos elementos de la piñata, porque su gran mayoría son plásticos, van para la basura. Entonces la invitación es que pensemos si vamos a utilizar algo, si vamos a comprar, ¿realmente lo necesito? ¿Sí? Y de esa manera no vamos a generar la misma cantidad de residuos. Entonces, una vez generado un residuo, o ya cuando tenemos un residuo, siempre tenemos la generación, ¿sí? Yo me comí mi manzana, me quedó el taquito de la manzana y me toca, ¿qué? Segregar en las fuentes, separar, ubicar las canecas adecuadas. Si ustedes en algún momento ven que en su área de trabajo, en su puesto de trabajo, no hay una caneca, reporten al área encargada, ¿sí? Entonces yo separo de manera adecuada. Una vez separada, los chicos y chicas de servicios generales no apoyan con el almacenamiento porque lo transportan internamente del sitio donde yo lo generé a un cuartico de almacenamiento en donde ese cuarto debe cumplir con ciertas características. Mínimo tener un punto de agua, mínimo tener un extintor, tener un desagüe, ser de fácil limpieza y desinfección, ¿sí? Ya en esos cuartos viene una empresa, ya sea especializada en cada uno de los tipos de residuos, a recogerlo y transportar. Ya dependiendo si son aprovechables, no aprovechables o especiales, se transportan en el espacio o la empresa adecuada. ¿Para qué? Para darle un tratamiento y posteriormente una disposición final. Y de ahí esa se cierra el ciclo de gestión de residuos. Sin embargo, algo importante, tratamiento de los residuos. Por ejemplo, el tratamiento de los residuos reciclables es transformarlos o utilizarlos y no tendrían, en teoría, disposición final. Pero digamos, si yo tengo un residuo biológico que ustedes lo producen por los elementos de los tapabocas, esos residuos, digamos, la mayoría los incinera, ¿sí?
Entonces, después que yo incinero algo, ¿qué me queda? Cenizas. Esas cenizas siguen siendo peligrosas. Entonces va a una disposición final. ¿Y qué es la disposición final? Que abren un hueco con todos los controles y disponen en cápsulas esas cenizas, ¿sí? Entonces, los residuos terminan estando en la tierra enterrados. Cada vez más estamos necesitando más espacios para generar los residuos y ninguno de nosotros quiere vivir al lado de un relleno sanitario, ¿sí? Entonces, la invitación es que seamos conscientes qué es lo que necesitamos para comprar, para utilizarlo, y de esa manera disminuimos la cantidad de residuos que vamos a generar. Una vez generados esos residuos, la idea es que los separemos de manera adecuada para lo que realmente no sirve, se vaya a ser enterrados como su disposición final a un relleno sanitario. Los demás le vamos a dar uso en el día a día en un nuevo producto. Entonces, es la gestión de residuos de manera resumida. En Colombia salió una nueva norma en donde nos estandarizaron o nos colocaron en línea todas las empresas, incluso a las casas, a nuestras familias, en la parte de residuos peligrosos, en la clasificación, y no lo simplificaron. Solamente nos dejaron de manera general 3 colores. Y pues tenemos uno adicional que sería para residuos peligrosos o residuos especiales. Pero los principales, ¿cuáles son? Lo podemos llamar como residuos ordinarios, ¿sí? Porque no tienen ningún tipo de peligrosidad. Entre ellos tenemos los aprovechables. Los aprovechables van en caneca blanca. Entre ellos tenemos principalmente cartón, papel, metal, plástico, vidrio, madera y textil. Los no aprovechables son los que yo no voy a utilizar, no me sirven para nada y en su gran mayoría se van a enterrar y van en la caneca negra. Y tenemos orgánicos, que los orgánicos son los residuos que de manera natural y fácil se degradan, o sea, se descomponen y se integran fácilmente a la tierra. En su gran mayoría, estos orgánicos son aprovechados para generar compost, que es el mismo abono, para fortalecer el crecimiento de los árboles o fertilizar las tierras. Ya vamos a profundizar un poco más en estos colores. También tenemos residuos sólidos de congestión diferenciada, ¿sí? Principalmente, ¿cuáles tenemos? Tenemos los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y los residuos de construcción y demolición. Y entonces, esos residuos normalmente yo no los puedo echar en una bolsa y llevarlos, sino que tengo que gestionarlos de manera adecuada con la empresa encargada. Y también tenemos programas post-consumo, ¿sí? Acá en Colombia. Programas post-consumo son, en su gran mayoría, elementos o residuos que generamos en el día a día en las empresas, en nuestras casas. Entonces, el gobierno establece estos programas, también se tienen establecidos o el gobierno establece días específicos o incluso ya hay empresas que están apoyados con que, por ejemplo, centros comerciales, en donde también tienen puntos específicos para esos programas post-consumo. Entre ellos, ¿cuáles son? Las bombillas fluorescentes, los envases de plaguicidas, ¿sí? Baterías de plomo ácido, llantas usadas, pilas usadas, medicamentos vencidos o computadores. Incluso ya directamente hay empresas, por ejemplo, las baterías de plomo ácido, que te recogen a ti la batería que ya no sirve. Y ellos hacen un aprovechamiento de esos elementos. Entonces, eso se llaman programas post-consumo. Entonces, estos son los 3 colores principales que tenemos para la gestión de los residuos. Blanco, residuo aprovechable. ¿Qué quiere decir? Es todo lo que yo eche en esta caneca blanca, refiero blanco paz, yo la puedo llegar a utilizar en algún momento. ¿Sí? Me va a servir para algo, para reutilizarlo o para reciclar. Verde, árboles, naturaleza, son esos residuos que se van a descomponer para que vuelvan nuevamente a la tierra. Y el negro, yo lo veo como que lo que no sirve. Negro feo. Entonces,
esos residuos son los que ya yo no voy a tener ningún uso, no me van a servir para nada, sin que hayan residuos peligrosos, ¿no? Entonces, estos residuos que van en esta caneca negra son los que vamos a disponer en la tierra en un relleno sanitario. Y acá visualizamos los de gestión diferenciada, ¿sí? Lo que yo les decía, lo de los postconsumo, postconsumo no, los RAEs o los de residuos de construcción y demolición, ¿sí? Entonces, estos elementos también van. Eso es el color de esta caneca es algo figurativo porque ya varía dependiendo de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, ustedes han podido identificar que en droguerías hay una canequita azul, ¿sí? Porque ellos lo llaman puntos azules en donde llevan medicamentos, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos según el programa de postconsumo establecido. Y pues acá lo que yo les comentaba, estos son los principales programas de postconsumo. La parte de recolección de cajas, el aceite metal usado, por favor, no lo dispongamos al desagüe, muy contaminante, las llantas usadas, computadores, pilas, las bombillas, medicamentos, plaguicidas, baterías y eléctricos de línea blanca. Ahora pasamos a CO2. Yo me acuerdo que en el colegio veíamos que CO2, dióxido de carbono. ¿Esto qué me quiere decir? Que nosotros como organización de Cevicol hemos trabajado en el cálculo de la huella de carbono. ¿Y eso qué es? Por eso es que ustedes ven ahí un piececito, una huella. Y acá al dióxido de carbono le decimos carbono, que es la huella de carbono. ¿Qué tanto carbono o dióxido de carbono estamos generando nosotros como empresa? ¿Sí? Entonces, esto se ha venido calculando. ¿Para qué? Para buscar que contribuyamos. Si yo genero en todo mi proceso, en mi servicio, voy a dar un ejemplo, 1000 toneladas de CO2, pues la idea es que yo desarrolle actividades para compensar eso y poder llegar a estar en equilibrio carbono neutro, que probablemente ustedes han escuchado, o últimamente hay una propaganda de agua que vende en botellas de plástico, dice plástico neutro, que quiere decir que no compensa todo lo que el plástico que ellos generan en las botellas, en su gran mayoría, o casi el 100%, son de plástico reciclado. Entonces, ¿qué se evalúa en la huella de carbono? ¿Sí? En la empresa Cevicol evaluaron todas las fuentes móviles, o sea, cuánto CO2 se generó por los vehículos, cuánto CO2 se generó por las plantas eléctricas, que es una fuente fija, cuando consumimos gas o el consumo de energía. Estos son los datos reales que se obtuvieron. Fíjense cómo hemos venido interactuando. Se ve claramente una disminución en el 2020. ¿Por qué? Por algo que yo creo que no se nos va a olvidar, que fue COVID, ¿sí? La pandemia. Entonces, recuerden que esta información la tomamos propiamente de datos de la empresa, ¿sí? Entonces, toda la parte de generación de CO2 se disminuyó en este año. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Entonces, dentro de la parte de huella de carbono se identifican los gases de efecto invernaderos, que ustedes lo pueden ver ahí, que normalmente siempre lo calculamos o lo pasamos a CO2 y lo consolidamos. Entonces, ¿cómo se calcula? Como yo les decía que tenían las fuentes fijas, los carros, las plantas eléctricas y el consumo de energía, rápidamente les explico que tiene 3 tipos de alcance. Dentro de Cevicol se evaluaron el alcance 1 y el alcance 2. El alcance 1 lo llaman directo, ¿sí? Por los vehículos, como les decía, y combustibles fósiles, la cantidad de combustible que consumimos. Alcance 2 es la energía eléctrica producida
de forma tradicional, ya sea por termoeléctricas o hidroeléctricas, y llega por la red o la distribución normal a nuestra empresa. Y ya el alcance 3, que en este momento, pues solamente el barco de la huella de carbono, estos resultados presentados, alcance 1, alcance 2, pero para su conocimiento, pues también se puede llegar a tener en cuenta el uso de productos, actividades fuera de la compañía, productos comprados, los vehículos de los trabajadores, contenedores de basuras y vuelos. ¿Sí? Por el momento solamente se calculó alcance 1 y alcance 2, que nos dieron estos resultados. ¿Sí? Entonces, la idea de Bicol ha desarrollado estrategias para compensar esta generación de, generación de dióxido de carbono. Acá les voy a compartir este video en donde nos explica brevemente qué consiste la parte de gases de efecto invernadero, nuestra capa de ozono, para que tengamos un concepto un poco más amplio. Listo, entonces esto busca, ¿sí?, que tengamos un poquito más claro ese concepto, ¿sí? Hay que ser coherente y ser como tener los pies sobre la tierra, porque si nos ponemos a mirar toda la parte de gestión ambiental que hoy en día nos habla de sostenibilidad, todas las acciones que haga el ser humano me generan un impacto. Si yo exhalo, estoy exhalando CO2. Entonces, la idea es que esos impactos, cuando son negativos, buscar estrategias que yo los disminuya, y si son positivos, buscar estrategias que yo los potencialice. ¿Listo? Perdón, acá, ya. Entonces, dentro de esos impactos ambientales, sí, podemos llegar a tener elementos, o que yo les comentaba ahorita de los productos químicos, que
se nos puede presentar algún derrame, alguna fuga, y la idea es que sepamos de manera adecuada cómo nosotros debemos actuar. Entonces, para esto, Sevicol cuenta con un kit de derrames en sus puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En estos kits tenemos una mascarilla, unos guantes, unas gafas, trajes antifluido, una escobilla plástica, pala plástica, recogedor plástico, material absorbente, que pueden ser incluso, son paños o unos cordones especiales. Tenemos cinta de peligro y una bolsa roja para recolectar todos esos residuos que son considerados como residuos peligrosos. De la manera más fácil, es que cada uno de nosotros, así no seamos directamente responsables de la gestión, de recogerlos, sepamos que existe, el lugar que existe. Los invito a que identifiquen en su puesto de trabajo, en su área de trabajo, dónde están, para que nosotros podamos ayudar a gestionar este proceso. Rápidamente, de manera general, siempre que se presente un derrame, debemos de atenderlo con este kit. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Retirar al personal que esté presente en el momento del derrame, ¿sí? O sea, todas las personas que no van a interactuar, llevarla a otra área, reconocer cuál es el producto que se derramó, y eso cómo lo consultamos con el envase que debe tener su sticker o su etiqueta, consultar la ficha de datos de seguridad de esa sustancia química para mirar a ver recomendaciones especiales, utilizar los elementos de protección personal adecuados, los que están en el kit. Me molesta, no utilicen los chicos porque esto es para su protección. Recoger el material utilizando el paño absorbente. Hablábamos de pañitos o si tiene el cordón, dependiendo de eso, dependiendo del tamaño del regado, depositar los residuos en la bolsa roja y ya llevarlo al área encargada, sellado y con un sticker de derrame de X sustancia química, ¿sí? Para que sepamos que esa bolsa roja es producto de un derrame de una sustancia específica. Y ya para ir cerrando, vamos a ver tips que nosotros podemos utilizar en nuestro puesto de trabajo de forma directa, a veces de forma indirecta, pero también lo podemos utilizar en nuestras casas. ¿Sí? Recuerden que la parte ambiental no solamente se centra en la empresa, sino en nuestra casa. Ay, pero no, chicos, esto es, mire, usted contribuye con el medio ambiente, también contribuye con su bolsillo. Entonces empezamos con uso eficiente de agua. ¿Dónde está el agua? El agua normalmente la encontramos en los alimentos, en las nubes, en los ríos, incluso en nuestro cuerpo o en la nieve, ¿sí? En todos lados. Nosotros como seres humanos consumimos agua potable, ¿sí? Podemos consumir otra agua potable que no sea potable, pero nos genera un efecto, un impacto negativo para nuestra salud. Entonces, nosotros como seres humanos y los animales necesitan consumir agua potable. ¿Y qué es el agua potable? Es aquella agua que es apta para consumo humano y la utilizamos para la preparación de nuestros alimentos o para tomarla de manera directa. Y el agua pues, ya está escaseando. Algunos me pueden decir que según la ley de Newton, y creo que fue la que dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, exactamente, el agua no va a dejar de existir, lo que pasa es que ya no va a haber de fácil acceso agua potable. ¿Sí? Podemos tener agua, río por un lado y río por el otro, pero el agua está contaminada. No, no sirve. Entonces, fíjense, acá tenemos a Taz regando o utilizando una manguera. Personalmente yo no digo no utilicen manguera, utilicémoslo de manera adecuada, ¿sí? Tenemos una fuga.
reportar esas fugas al área encargada. Ay, pero es que nunca me prestan atención. No importa, repórtelo usted todos los días, por usted. Solamente por, yo lo digo, por satisfacción personal mía, yo lo reporto porque me duele esa agua. Aunque no la pague, me duele el agua que se bota. Y ojo en el baño. Si estamos enjabonando, nos estamos echando el jabón, cerrar la llave. Son elementos, son acciones fáciles que contribuimos de manera especial con nuestro ambiente. Tenemos acá situaciones especiales muy sonadas desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, la Guajira. ¿Sí? Si vamos a otros países también pueden existir, pero también lo tenemos acá cerca, incluso lo podemos tener en nuestra región. Hay personas que sobreviven al día con agua, con una cantidad de agua de 6 botellas. Y esas botellas no son 100% potables, ¿sí? Tienen que gestionar, buscar, ir de un sitio a otro para adquirir el agua. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerla en la llave, en la pluma. Entonces, aprovechémosla y démosle un uso adecuado. Entonces, la invitación mía no es que no nos bañemos, ¿sí? Tenemos que respetar la higiene de cada uno de nosotros, sino identificar, listo, si yo me baño 4 veces al día, pues disminuya una, ¿sí? Si yo me demoro, yo abro la ducha cuando me estoy aplicando el jabón, cerrémosla, ¿sí? Son acciones que ustedes pueden generar fácilmente. Somos un animal de costumbre, ¿sí? Y de esta forma estamos contribuyendo. Entonces, acá algunos tips, algunas formas de ahorrar agua, un poco de manera gráfica, ¿sí? Acá lo estamos aplicando el Fevicol, aplicar botellas en la cisterna cuando los tanques son grandes. Chicos, porque si ya tenemos esos grandes de hoy en día, la botella de agua, uno, probablemente daña el sistema, o dos, no nos va a servir y no hacemos una descarga adicional. Cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, ¿sí? Y utilizar un vasito con agua que es más fácil de contener el agua y vamos a utilizar menos cantidad. En lugar de ducha, ducha en lugar de baño. En el que se quiere decir que estas piscinas son ricas, muy relajantes y todo. Entonces, si usted lo utiliza todos los días, utilícelo, vaya de 6, pase a 5 y así sucesivamente. Aseguramos de que cerramos el grifo, ¿sí? Si hay una gotera, como le decía, reportarlo, pero cerrémoslo bien porque se malgasta el agua. Ya en nuestras casas, llenar siempre por lo que tengan lavadora, llenar en su totalidad la lavadora, tampoco es sobrepasar la carga permitida. Y si tenemos lavavajillas, que muchas personas tienen lavavajillas, utilizarla también máximo. No utilizar la lavadora ni la lavavajillas con un plato o con una prenda. ¿Por qué? Porque estamos gastando la misma energía. Probablemente algunos me dicen, ay, pero es que ya son automáticas y la calculan según el peso. Sí, pero la energía es la misma. Usar papel higiénico blanco, pues también me genera controversia, pero la invitación acá en este caso es que lo dispongamos en la caneca adecuada y no en el sanitario. Y si tenemos plantas, nos gustan las plantas, pues la idea es que utilicemos o las que le echemos agua, las rociemos en la noche. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco en el día, empieza a salir el sol o está el sol a pleno furor y se evapora el agua y las plantas realmente no aprovechan el agua, ¿sí? Entonces, la decisión está en nuestras manos, manos a la obra. Acá, como dice esta gotica, cada gota cuenta. Ahora vamos a revisar la parte de uso racional de energía, ¿sí? Entonces, la energía, como le decía anteriormente, pues la podemos producir en hidroeléctrica, que se utiliza, captan agua para producir energía, quemaban turbinas, la termoeléctrica y centrales nucleares. En Colombia no tenemos centrales nucleares. Entonces,
podemos llegar a tener muchos impactos en cada uno de los tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la hidroeléctrica, modificación del ciclo de la vida de fauna, de la parte acuática, inundación de las tierras, disminuye o modifica todo el ciclo del ambiente. Cuando hablamos de termoeléctrica, en su operación se quema combustible, ya sea carbón, gas o petróleo, y todos esos gases se emiten a la atmósfera, provocando algún tipo de enfermedad. Tenemos, en teoría, formas de obtenerla un poco más limpias, ¿sí? Como las centrales fotovoltaicas, centrales solares o centrales eólicas. En Colombia ya estamos incursionando bastante en todo este proceso. Entonces, acá yo les voy a compartir un texto que me gusta, que lo reconozcamos, y dice: mi planeta hace muchos años era muy hermoso, como lo era la Tierra cuando llegué, pero se echó a perder y principalmente debido a que no respetamos la naturaleza, como también al exceso de contaminación. Esto también puede ocurrir en la Tierra. Pongan cuidado. Aún están a tiempo de elegir la forma más adecuada para obtener la energía y cubrir sus necesidades. Acá la invitación es que identifiquemos en nuestras casas cuánto consumimos. No solamente revisemos la plata, ¿sí? Sino los kilovatios. Muchos vivimos en zonas donde no dan subsidio, entonces nos importa el bolsillo. Sí, también nos debe importar el bolsillo, pero pensemos en el ambiente y revisemos acá estos barritas que me indican cuánto consumo en kilovatios hora hemos consumido al mes. Y propagándonos, ir bajándonos poco a poco. Entonces, todo esto, el consumo de energía, está dañando, como decía ahorita la carta, el planeta. ¿Sí? Entonces, entre menos energía consumamos, pues menos energía o menos contaminación, menos impacto vamos a tener en el medio ambiente. ¿Cómo ahorrar? Principalmente, esto fue el propósito de calcular la huella de carbono, identificar cuánto CO2 estamos generando para poder contribuir esa parte. ¿Y cómo ahorramos energía? En lo posible, aprovechemos luz natural, como lo están haciendo, escoger luminarias, como lo están haciendo, que son ahorradores. Esto va en nosotros, no dejar las luces prendidas, apagarlas si no las vamos a utilizar. Conectar reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico para ahorrar energía, ¿sí? Que se me genere la luz. Sustituir las lámparas incandescentes por de bajo consumo. En las neveras, no guardar comida caliente, evitar no abrir frecuentemente. Entonces ahora no, yo no puedo abrir la nevera. No es que no puedo abrir la nevera. Si usted va a sacar 3 elementos, sáquelos solamente con una apertura. La nevera debe estar en un sitio donde no le caiga directamente el sol porque lo calienta y genera que trabaje mucho más. Se recomienda que la nevera la llenemos a 3/4, no esté vacía ni que esté muy llena. ¿Sí? De esta manera, pues funciona mejor y consume menos energía. Descongelar la nevera o descongelarla mínimo una vez al año, lo recomiendan los expertos para disminuir su consumo en cuanto a su funcionamiento, y desconectar la nevera si vamos a estar ausentes más de 15 días. En la cocina, recuerde que en la cocina también utilizamos gas. Se recomienda utilizar los elementos siempre o cocinar tapados. Pero se me riega. Puede regarme, entonces toca estar más pendiente. Pero se cocina cuando yo tengo los elementos tapados, se cocina en menos tiempo, entonces voy a gastar menos gas y voy a pagar menos gas. Entonces, utilizar las ollas y sartenes con una base difusora. ¿Por qué? Porque me concentra todo el calor en toda la base de la olla. Utilizar ollas a presión. Aprovechar el calor residual. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo apague
y sirva de una, sino que lo apague, voy a hablar 5 minutos más para que ella se siga cocinando con el vapor que quedó o con el calor que quedó en la olla y se termina de cocinar. Y en cuanto a hornos, cuando tenemos el horno en la cocina, pues no estarlo abriendo y cerrando, que nos aplica lo mismo que la nevera. Se pierde el calor y tiene que empezar a volver a trabajar. En cuanto al televisor, utilizarlo cuando realmente lo estemos utilizando. Aún si lo ponemos en espera, gasta energía. Entonces, es mejor apagarlo que dejarlo en stand-by. En cuanto a la lavadora, pues ya les había contado desde el punto de vista de ahorro de agua, ahora es energía. Utilizarlo con la carga adecuada, ni en exceso ni con poquita carga. Los vampiros, evitemos los vampiros en nuestra casa. ¿Qué son los vampiros? Hoy en día la mayoría de electrodomésticos tienen unas lucecitas, ¿sí? Entonces, esas lucecitas consumen luz. Ay, pero es poquito. Sí, es poquito, pero súmalo al año y multiplíquelo por los años. Entonces, la invitación es que ustedes, si tienen elementos que tienen esa luz prendida, desconectar. ¿Listo? El aire acondicionado, como ya les decía que estamos implementando en Cevicol, no utilizar el aire acondicionado con las ventanas abiertas, con ventiladores, programarlo a una temperatura siempre promedio, en donde yo me sienta confortable, ni frío, ni que lo prenda y siga haciendo calor. Los equipos de cómputos hoy en día tienen muchas alternativas, son ahorradores de energía, pero cuando no estemos utilizando el computador es mejor apagar. Sí, obviamente, si mi computador es el computador madre que tiene que estar a 24 horas prendido para que funcione todo el sistema de la empresa, pues toca dejarlo prendido, pero tiene un fin. Pero una cosa es que esté 1, 2, 3 computadores a que estén 100 computadores prendidos. Y todo depende de ti. Todo depende de mí. Que cuidemos el planeta. ¿Listo? Y un consejito final. Si no quieren andar buscando otro planeta donde irse a vivir, cuiden el que tienen. La Tierra es un bien invaluable, cuídenla. De las decisiones de ustedes depende que la Tierra siga siendo hermosa y un lugar en donde valga la pena. Muchas gracias. Les agradezco a todos su tiempo y disposición. Ahora los invito, por favor, en realizar la evaluación que les va a llegar a través de un link, en donde ustedes puedan responder algunas preguntas específicas sobre este tema visto. ¿Listo? De antemano, muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Espero que tengamos de manera individual, que yo haya podido llegar al mínimo a uno de ustedes que cierre un segundo la llave del agua o apague los luces, y esto va a permitir que contribuyamos en pro del medio ambiente. Como por ahí hay un video que dice cada acción cuenta. Y vamos sumando, como se dice el agua, cada gota cuenta. Entonces, que tengan un feliz día, que estén muy bien y recuerden la evaluación. Chao, chao.